Parte uno. Si a usted le sorprendió lo que estuvimos viendo todos estos meses, de que cómo Dios en su posición como juez eh, y legalmente, o sea, nosotros somos justificados y su Hijo amado entrega su vida a nosotros y nos compra y nos redime, yo creo que esto también los va a sorprender si no conocen la doctrina de la adopción, porque el juez, aquel mismo que lo estaba juzgando, aquel mismo juez que envió a su Hijo amado para que todo aquel que crea en él no se pierda, es el mismo ahora que baja de esa posición de juez y ahora nos adopta. Hay un cambio de una posición legal, podríamos decir, de esclavos a hijos de Dios. Y eso es lo que conocemos como la adopción nosotros. Los invito a abrir sus Biblias en el día de hoy para seguir esta serie de Romanos, en el capítulo 8, versículos 14 al 17. Voy a hacer 3 versículos nada más. Lectura. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, al fin de que también seamos glorificados con Él. Bueno, eso es lo que voy a explicar en todos estos 3 audios que tengo para hablar. Voy a lecturar lo que dice nuestra Confesión Bautista de 1689 sobre la adopción, y en el primer audio voy a explicar un poco sobre qué es esto. Dice así, capítulo 12, tiene solamente un artículo, dice así: a todos aquellos que son justificados, Dios se designó en su Hijo Jesucristo, y por amor de éste, hacerles partícipe de la gracia de la adopción, por la cual son incluidos en el número de los hijos de Dios y gozan de sus libertades y privilegios. Tienen su nombre escrito sobre ellos, reciben el espíritu de adopción, tienen acceso al trono de la gracia. Con confianza se les capacita para clamar Abba, Padre, y se les compadece, protege, provee, corrige como un padre, pero nunca se les desecha, sino que son sellados para el día de la redención y heredan las promesas como herederos de la salvación eterna. Eso es lo que dice nuestra Confesión Bautista de 1689, ¿no? Bueno, la dejamos por acá, vamos a explicar. Para entender lo que es la adopción, es importante que podamos entender lo que es toda la historia de la redención. Entonces es importante entender esta historia de la redención que empieza desde Génesis, de la caída en adelante. Y eso es lo que voy a tratar de explicar en este primer audio. Desde ya sabemos que nosotros no todos son hijos de Dios, como dicen los romanistas, no todos son hijos de Dios. Podríamos decir que son creaciones de Dios. Bueno, voy a tratar de hacerlo sencillo, esto para que todos lo puedan entender, esto que voy a explicar de la adopción. Bueno, ¿qué creemos nosotros de la adopción? Es así de sencillo. Cuando Dios crea a Adán y a Eva, ellos eran hijos, pero hijos por creación. Dios lo había creado, eran hijos en la condición de hijos, o sea, creados. Ahora, ¿qué pasa? Esa condición se pierde, o sea, sabemos cuándo se pierde esa condición de hijos que tenía Adán con Dios, esa comunión, es por medio del pecado. Ahora yo estoy tratando de explicarlo sencillamente para que se pueda entender. Ahora, esto de lo que yo estoy hablando, la historia de la redención es así. En sencillas palabras lo voy a explicar para que se pueda entender. Jesucristo, por medio de la redención, o sea, con él compra por precio de sangre a nosotros, que estábamos esclavos, él recupera la condición filial por medio de la adopción. Entonces sería la consumación final del plan de la historia de la redención que Dios tiene. Yo lo voy a ampliar un poco más. Es una definición sencilla para que la podamos entender. Voy a ampliar un poco más para que podamos entender entonces esto.
¿Qué es un poquito más de información, Daniel, sobre esto? Bueno, la adopción es así, es un cambio de la posición legal. No podemos entender la adopción desde un punto de vista romanista como en esa época, o en un punto de vista como se ve en la sociedad moderna de ahora. Nosotros no podemos ir con nuestra mente a querer entender la adopción como es acá, porque esto no es lo mismo la adopción paternal o filial de Dios con sus hijos que la que tiene la humanidad acá. No es lo mismo cuando yo quiero adoptar un hijo que con lo que Dios hace. Entonces hay que entenderlo desde otro punto de vista, que yo voy a explicar. Entonces, Adán fue, vamos a decir, cuando le dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces, Adán tenía la imagen de Dios. Esa imagen, aunque no se perdió del todo, porque ustedes ven que hay personas que tienen todavía la imagen de Dios, hacen cosas buenas, esa posición, vas a decir, se perdió esa posición filial. Entonces Cristo gana eso. Ahora una posición, vas a decir, es importante que podamos entender esto. Bueno, somos hijos de Dios solamente aquellos que Cristo redimió. Aquellos que forman parte del pueblo de Dios ahora. Entonces, es importante entender esto en la adopción. El ser adoptado no solo está limitado a una posición o a una relación legal. Ahora como hijo de Dios, bueno, yo soy un hijo de Dios, ya está. Acepté a Jesucristo en mi corazón, como dicen muchos. No termina, y yo no puedo decir soy un hijo de Dios y ahora no sigo un discipulado, no crees con Cristo Jesús, Cristo no está siendo formado. No, entonces ser hijo de Dios no está limitado solamente a una posición de una relación legal, sino que implica también el concepto de una naturaleza compartida, que lo voy a explicar más adelante. Si yo soy un hijo de Dios, entonces yo tengo que demostrar. Acá hay un dicho, no sé si del mundo o de acá, pero se conoce así, de tal palo a tal astilla. Dice, es igual al Padre. Dice, mira las cosas. Bueno, un hijo de Dios tiene la naturaleza compartida de Dios mismo. O sea, los atributos comunicables. Él los tiene que demostrar, se ve. Él no tiene que esforzarse para hacer esas cosas. Fluyen de él. Vamos a ver después de una medida progresiva en eso, no todos tienen un grado de madurez. Pero eso es algo sencillo para que puedan entender qué es la adopción. Entonces Cristo gana, vamos a decir, o vamos a decir Cristo o el Padre mandando a su Hijo que nos redime y nos restaura mediante la obra de Jesucristo, y nosotros volvemos a ser hijos de Dios como al principio, pero ya en Cristo Jesús. Entonces es un cambio de la posición legal. Voy a explicar un poquito más para que se pueda entender esto. Ahora sí, explicando a grandes rasgos lo que es la confesión. Eso es un poco de lo que es la confesión. Ahora voy a explicar un poco. La adopción, acá si ustedes leyeron los tres versículos de Romanos 8, 14 al 17, van a aparecer tres palabras ahí. Una es la adopción, otra es hijos de Dios y aparece herencia. Son tres cosas que voy a tratar de definir. Adopción, que ya hablé un poquito, hijos de Dios y la herencia. Son las tres cosas que están, podríamos estar unidas y se logran en la reconciliación que Cristo hace entre nosotros y el Padre. Entonces ya tenemos un poquito una idea de lo que es la adopción. Es una nueva relación que tenemos ahora en esa filiación entre hijo y padre, paternal. Ya Él no es un juez airado con nosotros. Ahora es un padre, nos puede corregir, nos puede disciplinar, pero nada nos puede separar del amor de Cristo, porque estamos unidos. Perder eso significaría como de alguna forma imposible de decirlo, porque estamos unidos a Cristo. Es como desechar al Hijo, estamos en Cristo. Entonces no se puede perder la salvación. Entonces es una nueva relación que tiene el hombre. Ahora, esto es importante que lo puedan entender. Yo lo voy a tratar de explicar más adelante. Esta adopción está unida, vamos a decir, con la justificación. Si ustedes han leído el libro de Romanos, o sea, si alguna vez leyeron Romanos, y ustedes compararon con el libro de Gálatas, van a ver en el capítulo 4 de Gálatas que se habla un poco lo que en el capítulo 8 habla de Romanos, de esa venida que se esperaba. Bueno, si después tengo tiempo lo voy a explicar. Entonces está unido en la base de la justificación, la adopción. Entonces es la reconciliación.
por la obra restitutiva que llevó Jesucristo, el mediador, por nosotros. Yo voy a usar siempre las mismas palabras para que hasta cuando queden en nuestras mentes. La adopción, entonces, ¿cómo es? Es esa obra restitutiva que hizo Cristo, el mediador, en la cruz. Nosotros nos compra y nosotros pasamos de ser esclavos así de pecado de Satanás a ser hijos de Dios, y no solo hijos de Dios, sino copartícipes de las promesas de aquel que se le fue dado todo, que es Jesucristo, que Jesucristo ganó todo por nosotros, que ya voy a explicar más adelante qué es esto de la herencia. No hay ninguna herencia material, amados, es una herencia celestial que tenemos. Entonces, a ver si podemos entender un poco más. Entonces, el gran acontecimiento escatológico redentor que si ustedes han leído en Gálatas 4 van a entender un poco, llega al cumplimiento en Jesucristo, lo que estábamos esperando. Entonces eso se lleva a cabo, la redención y la justificación. Ahora en Efesios 1:5, no sé si lo han leído alguna vez, y así, Pablo nos dice esto, que Dios nos predestinó en su amor, yo podría decir en Cristo, en su amor, nos predestinó para ser adoptados hijos de Dios. Entonces Dios ya nos había predestinado a un pueblo escogido que tenía en Cristo para ser parte vamos a decir, del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ya vimos, se perdió en Adán esa creación. Entonces todos pasamos a ser o son hijos yo como digo hace años, aunque mucho les duele, o son hijos del diablo, como dijo vuestro padre Satanás, o hijos del pecado, que Satanás puso su simiente y entró adentro suyo, que es el pecado, que yo le digo así, el pecado entró adentro. ¿Y qué pasa? Entonces ustedes que ven son hijos del enemigo. Ahora hay hijos de Dios, que Él mandó también su espíritu. Hay dos simientes en el mundo, aunque no lo vean así. Y los hijos de la carne atacan a los hijos del espíritu. Eso es una lógica, ¿no? Entonces, esta adopción lo tenemos que ver así. No se puede interpretar, lo explico de nuevo, bajo los sistemas jurídicos de esa época romanista, como aparecía ahí, ¿no? O el sistema jurídico actual. Debemos nosotros considerarlo, ya había explicado, bajo el trasfondo histórico redentor en Jesucristo, que es veterotestamentario. Esto de la adopción, tendría que ir yo a Gálatas, a ver si me da tiempo. Gálatas 3, versículo 23 al 26, para explicar un poco. No me quería ir porque si no, quizá estaba bastante tiempo ahí. Gálatas 3, versículo 23 al 26. Y antes de venir la fe estábamos encerrados bajo la ley, confinados por la fe de que había de ser revelada. No había sido revelada todavía, solamente creían aquel que iba a venir, ¿no? Sigo leyendo, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, dice Pablo en Gálatas. No me daría tiempo explicar mucho de eso. Pero bueno, es importante que... ahora yo lo voy a explicar en los otros audios. Yo voy adelantando un poco nomás. Entonces, por medio, a ver si podemos entender un poquito más esto de la justificación y la adopción. Si lo podemos entender, lo tenemos que ver en el mismo nivel la adopción que la justificación. La adopción no es, aceptó a Jesucristo. Ah, es un hermano más, amado. Acá hay un hermano más. No, si no estás justificado, no sos un hijo de Dios. Y para estar justificado, yo primero debo entender el Evangelio. Van de la mano, eso. Van de la mano, están unidos. Muy bien, están unidos. Ahí va, ese es el concepto, esa es la idea. Están unidos, muy bien. No puede haber, muy bien, no puede haber adopción si no hay justificación. O como expliqué la otra vez, no hay justificación si no hay santificación. Están unidos. Si no fuiste justificado, no son un hijo de Dios, no está adoptado. Así es, muy bien. Eso es la idea que estoy tratando de transmitirla. Entonces, por la fe que yo paso a ser un hijo de Dios, pero no es por... y yo por eso debo entender el verdadero evangelio, no cualquier evangelio. Entonces es contrario a las obras, y es lo que está explicando Pablo en Gálatas, que es contrario a las obras. Estamos libres de la esclavitud de la ley. Si ustedes han leído ahí, van a encontrar, que yo voy a explicar más adelante, perdón, me atosé,
que hay un espíritu de temor. Ya no tenemos más ese espíritu de temor. Ahora le voy a explicar, pero voy a adelantar. Es que significa que estamos libres de la esclavitud de la ley, del pacto de obra. Yo después voy a hablar un poco más. Entonces, a ver si podemos entender, amado, esto. La adopción, que es el fruto de la obra reconciliadora y redentora que llevó a cabo el Señor Jesucristo en la cruz. Y por medio de esa obra, si yo conozco y creo en ese verdadero evangelio, tengo la información, asiento eso y lo creo en mi corazón, paso a ser automáticamente ser un hijo de Dios. Entro en lo que es la adopción. Hay, vamos a decir, la realización final, la reconciliación misma que es llevada al Padre por medio del Hijo en la cruz. Y ahora nosotros pasamos a ser hijos de Dios en Cristo, si están en Cristo. Entonces vamos a ir redondeando un poco para terminar esta primera parte. La adopción, entonces, abarca tanto el presente como un futuro. Nosotros todavía no somos los que son, fuimos sellados. Por eso que todavía está esa lucha entre el pecado, entre el ya y todavía no. ¿Por qué? Porque tenemos las arras. Nosotros tenemos un poquitito. Pero cuando venga la consumación final, ya ahí vamos a ver bien lo que somos, hijo de Dios. Pero ya debemos mostrar. Entonces esta adopción tiene, vamos a decir, tiene un significado jurídico. O sea, que estábamos explicando. Si vemos Romanos y Gálatas, lamentablemente el tiempo se me acaba, así que no voy a poder explicar un poquito más, pero voy a adelantar un poquito más lo que voy a hablar en los próximos audios. Voy a hablar un poquitito de esto de lo que es la promesa en Cristo Jesús y un poquito en Gálatas de 3:26 al 29. ¿Qué es esto de que somos herederos en Cristo Jesús? Si están en Cristo Jesús, es lo que voy a hablar en estos 2 audios que me quedan.